Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Kubernetes. El vídeo que vamos a ver hoy trata sobre los recursos dentro de los pods y vamos a ver cómo podemos limitar la capacidad de recursos en nuestros pods. Comencemos. Como podéis ver en pantalla, tenemos dos elementos principales. Por un lado, dentro de recursos tenemos las requests y los límites. Todo lo demás que tenemos dentro de nuestro pod es lo que hemos visto en los otros vídeos. Simplemente indicamos que queremos levantar un pod con una imagen Nginx. Pero aquí tenemos dos elementos diferentes. Por un lado, estamos diciendo requests con una memoria y una CPU y los límites con una memoria y una CPU. Lo que decimos con requests es cuál es la capacidad de recursos de memoria y CPU que necesito bloquear, lo cual no quiere decir utilizar, dentro de mi worker para que el pod pueda levantar. Y con límites quiero decir cuál es la capacidad máxima de memoria y de CPU que voy a usar en este pod cuando este arranque. Entonces el pod nunca podrá llegar por encima de los 900 milisegundos y si el pod necesita más memoria, el pod morirá. En este caso, para mí, lo más importante es que entendamos cómo funciona la parte request, porque la parte limit es sencilla. La parte request va a hacer un bloqueo de los recursos dentro de los workers. Pero para hacer un bloqueo primero tenemos que saber cuántos recursos tenemos libres. En este caso yo pido 900 milisegundos de CPU y 512 megas, pero a lo mejor no hay esa capacidad. Para saber qué capacidad tenemos, primero tenemos que ejecutar un comando que nos va a indicar cuántos nodos tenemos dentro de nuestro clúster, para lo cual ponemos kubectl get node. Lo intentamos poner bien para que nos funcione. Y una vez que lo hemos puesto bien, vemos que tenemos un clúster con un solo nodo. ¿Por qué un solo nodo? Un solo nodo precisamente porque quiero que falle. ¿Por qué? La forma como funciona es el planificador de Kubernetes va a ver cuáles son los recursos y si esto no funciona en este nodo, va a ir al siguiente, al siguiente, al siguiente. Quería simplificar el error, por lo tanto, tenemos un clúster con un solo nodo. Si ahora ejecutamos kubectl describe y ponemos el nombre del nodo, veremos cómo nos va a aparecer la información. Primero tenemos aquí en alocable la cantidad de recursos que podemos poner. Tenemos 940 milisegundos de CPU, de los dos CPUs que tenía esta máquina. ¿Y por qué solamente 940 de 2000? Porque tenemos otros pods que están arrancados y porque tenemos los recursos gastados, más luego aquí 2,8 GB de memoria. Por lo tanto, la memoria vemos que no va a ser un problema, pero puede que sí sea la CPU. Pero tenemos otro elemento aquí, que nos va a decir los recursos que tenemos ahora mismo ya utilizados. Entonces, de los 940 milisegundos de CPU, tenemos ya gastados aquí 579, lo cual nos da más o menos así a ojo un total de 361 milisegundos libres, porque ya he utilizado 579 de 940. Entonces tenemos 361. Vamos a hacer una prueba. Vamos a levantar el pod, como hemos visto aquí antes, con 500 o 900 milisegundos, menos de 940. Si hacemos kubectl apply -f pod.yaml y una vez que se ha creado hacemos kubectl describe pod mypod, que es el nombre que le hemos dado al pod, como veremos, ha fallado. ¿Y por qué falla? Como podéis ver aquí. Falla porque no tiene suficiente CPU. Esto es raro. Pero bueno, no es raro, es lo que estábamos diciendo antes. Si ponemos de nuevo kubectl y en este caso borramos delete, borramos el pod que se llama mypod, y ahora de nuevo volvemos al pod.yaml. Y si recordáis teníamos 361 milisegundos libres, si creamos un pod de 300 milisegundos y hacemos de nuevo el apply, el pod se crea, hacemos de nuevo el describe, el pod se ha creado correctamente. Pero vamos a ver de nuevo ahora el describe, pero de nuevo el describe del nodo. Teníamos 361 milisegundos libres de los 940. Volvemos de nuevo arriba. Sigue habiendo 940 alocables. 940 que podríamos usar. Pero, ¿qué pasa? Hemos usado 300. De los 940 ya he usado 879. ¿Qué nos quedan? Nos quedan 61. Entonces, si quiero crear un segundo pod, como el que tenemos en pantalla, tendré 61. Como podéis ver aquí tengo puesto 60. Voy a ser un poquito al límite y voy a poner 62.
Si hacemos kubectl apply -f pod2.yaml y si hacemos ahora el describe del pod número 2, como podéis ver, va a fallar. ¿Por qué? Falla exactamente por 1. Vamos a borrar el pod 2 y vamos a cambiar y vamos a poner, en vez de 62, vamos a poner 61. Si ponemos 61 y volvemos a hacer el apply, y una vez que hemos puesto 61 volvemos a hacer describe, vamos a ver que sí se ha creado correctamente. Y si hacemos ahora el describe del nodo, vamos a comprobar cómo literalmente estamos al 100%. Pero es muy interesante y muy importante que entendamos, la CPU nos está utilizando. No estamos usando esa CPU para nada. O sea, simplemente estamos usando un poco de la CPU levantando esos dos pods, pero no la estamos gastando. Quiero que entendáis esto. Si os fijáis, los recursos que tenemos aquí son los límites que hemos marcado para esa CPU, pero no nos hace falta tal cantidad de recursos. Ya veremos cómo podemos ver los recursos que estamos usando en cada pod en cada momento. Pero la parte de hoy era que entendiéramos cómo podemos limitar la capacidad mínima para que un pod se levante. Espero que os haya gustado. La semana que viene seguiremos hablando de este tema, porque no solamente hay 2 parámetros para cambiar esto, hay bastantes más. E iremos viendo cómo funciona. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. Do you think your project infrastructure is well set and maintained? We know for sure there is always room for improvement. If you are uncertain where to begin, let's first do an audit of what you already have. We will review your setup from every angle: performance, cost, security, high availability, automation, and provide you with a detailed roadmap of which direction your infrastructure should go, generate concrete tasks for you to implement, or even take on your infra entirely, if you let us, of course.